Tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría unificadora que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos, y se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de numerosas piezas de diversos tamaños en movimiento, llamadas placas, que encajan entre sí y varían en grosor según su composición, ya sea corteza oceánica, continental o mixta. ¿Pero qué son las placas? Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica. Esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. Toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. La transferencia colectiva de calor. Entre 1923 y 1926, el científico irlandés John Joly propuso que, a causa de la mala conductividad térmica de la corteza, el calor radioactivo que se genera en la Tierra se acumula debajo de la corteza y funde el manto, lo que provoca una convección térmica, que es la transferencia convectiva de calor. Esta hipótesis fue a base de la teoría de la convección en el manto, cuyo principal exponente Griggs, 1939, la aplicó a la deriva continental. Posteriormente, A. Holmes, 1944, postuló que la convección también podía llevarse a cabo en el manto sólido. Por todo lo anterior, se admite que la corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas, las cuales se desplazan pasivamente gracias a las corrientes de convección. Existen zonas donde las corrientes ascienden y otras en donde las corrientes descienden, siendo el propio peso de la masa hundida el que arrastra tras de sí el resto de la placa. El movimiento de las placas no se da de forma uniforme. Se tienen zonas donde el movimiento es muy lento, del orden de una centésima de milímetro al año, y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, de más de 10 centímetros al año. De igual forma, existen segmentos de la corteza que chocan entre sí y otros donde no existe este choque. Estos movimientos son llamados tectónicos y son los responsables de la aparición de montañas, volcanes, sismos, formación de plegamientos y fallas geológicas, expansión de océanos, desplazamiento de continentes, y también está asociado a yacimientos minerales y petrolíferos. Los tipos de placas. Placas oceánicas. Están cubiertas íntegramente por corteza oceánica delgada de composición básica, hierro y magnesio dominantes. Aparecen sumergidas en toda su extensión, salvo por existencia de edificios volcánicos intraplaca, de los cuales los destacados por altos aparecen emergidos o por arcos insulares en alguno de sus bordes. Por ejemplo, la placa del Pacífico, placa de Nazca, placa de Cocos y la placa filipina. Las placas mixtas son placas parcialmente cubiertas por corteza continental y asimismo en parte por corteza oceánica. La mayoría de las placas son de estas características, por ejemplo la placa sudamericana y la placa euroasiática. Las principales placas tectónicas son la placa africana, placa antártica, placa arábiga, la de Cocos, de Juan de Fuca, de Nazca, del Caribe, del Pacífico, de euroasiática, filipina, indoaustraliana, norteamericana, Escotia y la placa sudamericana. Podemos ver la imagen. De igual forma existen placas muy pequeñas llamadas microplacas, como la placa de Anatolia, Altiplano, de Amuria, de los Andes del Norte, la africana, de Ojotsk, de Okinawa, de Panamá, etc. Y pueden estar situadas dentro de las principales o estas pueden a su vez subdividirse, pero no todas están identificadas. Los bordes de las placas tectónicas. Se dice que las placas tectónicas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente, excepto en sus bordes, donde las deformaciones son importantes. Los tipos de bordes son bordes divergentes o dorsales oceánicas,
bordes constructivos. Las placas se están separando una de la otra debido a movimientos que la alejan. Los bordes convergentes o zonas de subducción, bordes de construcción, en donde dos placas chocan por tener movimientos con direcciones opuestas. Las más densas se hunden debajo de las menos densas a lo largo de lo que se conoce como zona de subducción. Y por último, bordes transformantes o fallas transformantes. Estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan en sentido opuesto de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, dando por resultado una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras.